Gálatas capítulo 1 al 3. Bosquejo sugerido de Gálatas. Personal, la gracia y el evangelio. Capítulo 1 y 2. La gracia declarada en el mensaje de Pablo. Capítulo 1, versículo 1 al 10. La gracia demostrada en la vida de Pablo. Capítulo 1, versículo 11 al 24. La gracia defendida en el ministerio de Pablo. Capítulo 2, versículo 1 al 21. Ante el colectivo de los líderes de la iglesia. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Ante Pedro personalmente. Capítulo 2, versículos 11 al 21. Doctrinal, la gracia y la ley. Capítulo 3 y 4. Argumento personal de la experiencia. Capítulo 3, versículo 1 al 5. De las Escrituras. La fe de Abraham. Capítulo 3, versículos 6 al 14. Argumento lógico. Capítulo 3, versículo 15 al 29. Argumento dispensacional. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Argumento sentimental. Capítulo 4, versículo 12 al 18. Argumento alegórico. Capítulo 4, versículo 19 al 21. Práctico. La gracia y la vida cristiana. Capítulos 5 y 6. Libertad, no esclavitud. Capítulo 5, versículo 1 al 5. El espíritu, no la carne. Capítulo 5, versículo 16 al 26. Otros, no uno mismo. Capítulo 6, versículo 1 al 10. La gloria de Dios, no la aprobación del hombre. Capítulo 6, versículo 11 al 18. Notas preliminares a Gálatas. Trasfondo. La antigua Galia la poblaban tribus guerreros que migraron a través de Europa al Asia Menor, varios siglos antes de Cristo. Fundaron una nación llamada Galacia, que quiere decir país de los galos, como un cuarto de siglo antes de que Cristo naciera. Los romanos hicieron de Galacia una parte de una de sus provincias más grandes y llamaron Galacia a todo el área. En otras palabras, cuando se hablaba de Galacia en los días de Pablo, había que especificar si la referencia era a la pequeña nación de Galacia o a la provincia romana entera. El problema es parecido al que uno enfrenta cuando alguien dice en nuestros días me voy a Nueva York. ¿Va al estado de Nueva York o a la ciudad de Nueva York? Este problema se presenta mientras estudiamos la epístola a los Gálatas. Escribió Pablo esta poderosa carta a las iglesias en la nación de Galacia o a las iglesias en la provincia romana de Galacia. Vea el mapa correspondiente del mundo apostólico en la parte posterior de su Biblia y sabrá a qué nos referimos. La mayoría de los eruditos bíblicos de hoy creen que Pablo escribió a las iglesias de la provincia, las que fundó durante su primer viaje. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 52, capítulo 14, versículo 1 al 28. En otras palabras, estaba escribiendo a los cristianos de Iconio, Listra y Derbe. Si esto es verdad, quiere decir que Gálatas fue la primera de las epístolas de Pablo, probando que Pablo presentó con claridad el Evangelio de la gracia de Dios, tanto al principio de su ministerio como al final. Tema: le será útil repasar el material introductorio a Hechos y las notas sobre Hechos capítulo 15. Usted recordará que el mensaje del reino lo presentaron Pedro y el resto de los 12 en los primeros capítulos de Hechos, ofreciendo a Cristo a los judíos que respondieron apedreando a Esteban. Hechos capítulo 7. Fue entonces que el mensaje se llevó
a los samaritanos, Hechos capítulo 8, y a los gentiles, Hechos capítulo 10 y 11. Pablo recibió la salvación entre estos dos sucesos, Hechos capítulo 9. Dios le reveló especialmente a Pablo que estaba haciendo algo nuevo y que el mensaje de profecía del reino había sido reemplazado de forma temporal por el ministerio de la iglesia. Sin embargo, las masas de creyentes, algunos de los cuales seguían siendo fieles a la religión judía, no se dieron cuenta que este maravilloso y nuevo programa de gracia, tanto para el judío como para el gentil, había entrado en escena. Por último, esta cuestión se debatió en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Los creyentes concluyeron, guiados por el Espíritu, que 1. El programa de Dios para hoy era tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. 2. Pablo fue su apóstol a los gentiles con un ministerio especial al cuerpo, la iglesia. 3. El programa del reino se reanudaría después que el cuerpo quedara completo. Sin embargo, había judíos que no recibieron el simple mensaje de la gracia y trataron de mezclarlo con la ley, amalgamando inapropiadamente el mensaje del reino con el de la iglesia. A estas personas las llamaron judaizantes, puesto que su meta era seducir y atraer a todos los gentiles creyentes a que entraran dentro del sistema judío. Enseñaban que una persona se salva por fe y por guardar la ley, y que el creyente era santificado y capacitado para vivir una vida santa de la misma manera. Estos maestros habían visitado las iglesias gentiles de Galacia y estaban perturbando a la gente. Querían que los creyentes siguieran las leyes y costumbres judías respecto a las fiestas religiosas, la circuncisión, etc. Este era el otro evangelio que Pablo condenó en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El único evangelio que Dios aprueba y bendice es el de la gracia de Dios, la justificación por la fe en Cristo Jesús únicamente. No somos salvos por hacerle promesas a Dios, sino por creer en sus promesas. Su valor hoy, Gálatas, es la palabra más fuerte de Dios en contra del legalismo. A la carne le encanta hacer actividades religiosas, celebrar días santos, practicar rituales, intentar hacer las buenas obras de Dios. Muchos sistemas religiosos de hoy mezclan la ley y la gracia y presentan una manera tergiversada y confusa de salvación, que en realidad es un camino a la esclavitud.